Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 17 de agosto de 2021 y esto es La Contracrónica. En una campaña relámpago de apenas 2 semanas, los talibanes se han apoderado de Afganistán. El mulá Baradar Ahund, jefe de la oficina política de los talibanes en Qatar, ha declarado en un mensaje de vídeo retransmitido por internet el fin de la guerra allí en Afganistán con la victoria incontestable del bando talibán, es decir, del Emirato Islámico de Afganistán, que es como se hacen llamar. Un logro inesperado por su rapidez y que se completó este fin de semana con la huida del presidente Ghani y la toma de Kabul. El aeropuerto es el único lugar donde el domingo todavía ondeaba la bandera de la ya extinta República Afgana, pero los talibanes se encontraban desplegados a muy corta distancia y se oían y se siguen oyendo. Mientras grabo este programa, desde luego se siguen oyendo disparos. El ejército estadounidense se hizo cargo de la seguridad del aeropuerto de Kabul para coordinar el transporte aéreo de diplomáticos y de ciudadanos extranjeros tras el colapso del gobierno afgano el pasado domingo. Los vuelos de evacuación se están llevando a cabo en la terminal militar del aeropuerto, porque la terminal civil está cerrada, pero son miles, decenas de miles, los afganos que intentan huir del país de cualquier manera, buscando desesperadamente una plaza a bordo de algunos de los transportes internacionales que hay dispuestos ahora mismo en el aeropuerto de Kabul, enviados por los distintos gobiernos del mundo. Todo ha sido tan rápido que no ha dado ni siquiera tiempo a digerirlo. Son muchos los que ahora señalan a Joe Biden como responsable directo de este desastre. Desastre sin paliativos, y ya digo, por lo sorprendente y lo rápido, no ha dado tiempo todavía a analizarlo con más calma. Pero vamos, el presidente de Estados Unidos en este aspecto se lava las manos, compareció el fin de semana pasado, considera que el culpable del derrumbe del gobierno afgano es de Donald Trump, que llegó a un inexplicable acuerdo con los talibanes el año pasado en Qatar, tal y como os comentaba aquí la semana pasada. Como consecuencia, se ha abierto una crisis política en Estados Unidos, mientras en el resto del mundo contienen la respiración, porque los talibanes están de vuelta y nada bueno puede esperarse de eso. Los afganos están entrando en una nueva etapa de la turbulenta historia de su país. Desde luego, los últimos 50 años de la historia de Afganistán son perfectamente olvidables. Han sido 50 años en su totalidad, o prácticamente en su totalidad, de guerra. Primero han tenido guerras de todo tipo, guerras contra los soviéticos, guerras por supuesto entre ellos varias, y guerras contra una coalición internacional a lo largo de las últimas 2 décadas. Lo han hecho además, esta nueva etapa han entrado en ella de un modo fulgurante, rapidísimo. Cuando el jueves pasado hablaba de este mismo tema aquí en la Contracrónica, evidentemente con información disponible del miércoles, nadie esperaba un desenlace tan rápido, y en ese nadie me incluyo yo mismo. Yo no lo esperaba, sinceramente. Se hablaba en aquel momento, estoy hablando el miércoles pasado, de que se perdería Kabul, se daba prácticamente por seguro, pero se hablaba de fin de año, como muy pronto, en el mes de octubre. Se pensaba en aquel momento que las fuerzas del ya depuesto gobierno afgano, de Ashraf, presidido por Ashraf Ghani, resistirían y defenderían Kabul, aunque fuese de una manera con la lengua afuera y de una manera desesperada, pero tratarían de defenderlo. Pero no ha sido así. Ahora ya, en pleno caos, muchos afganos temen por sus vidas y por sus libertades, por ambas cosas. Ahora que está todo ya perdido, el gobierno del presidente Ghani colapsó definitivamente el domingo pasado y los milicianos talibanes entraron en Kabul y se apoderaron del palacio presidencial. Hay un montón de fotografías disponibles, entre otras las que ellos mismos han hecho circular por internet, especialmente por Twitter. Es curioso que tienen acceso a Twitter cuando otra mucha gente en el mundo, entre ellos el expresidente Donald Trump, no tiene acceso a Twitter, pero los talibanes, este nuevo gobierno sí que lo tiene y ha publicado a efectos periodísticos. Es práctico porque, claro, te dan fotografías que de otro modo sería imposible obtener, como por ejemplo talibanes milicianos en el Congreso, en el Parlamento afgano, lo que fue el Parlamento afgano. Evidentemente eso se acabará ahora.
talibanes en la mesa del Consejo de Ministros de lo que fue en su momento el gobierno afgano. En fin, unas imágenes que hace solo 4 o 5 días nos hubieran parecido increíbles. Sabíamos o intuíamos que iban a suceder, pero no de un modo tan fulgurante. Luego las mujeres en la capital permanecieron en el interior de sus casas. Esa es la razón por la cual apenas se han visto en las fotografías y vídeos difundidos a través de las redes sociales, apenas se han visto mujeres por la calle, temerosas evidentemente de las restricciones que se les están imponiendo ya bajo el nuevo régimen. Los funcionarios del gobierno anterior siempre se enfrentan además a represalias de todo tipo por parte de los golpistas, desde la prisión hasta, por supuesto, y preferentemente un tiro en la nuca. Como os contaba la semana pasada, aquí mismo, porque antes de estar en San Sebastián, pues hice un programa sobre los talibanes, porque lo veía venir y llevaba varios días siguiéndolo. Los talibanes llevan semanas apoderándose poco a poco a Afganistán. Ha sido una campaña, una verdadera cabalgada, nunca mejor dicho, desde que empezó en torno al mes de mayo, primero de una manera un tanto tímida, y luego ya a lo largo de los meses de junio y sobre todo julio alcanzó muchísima velocidad. Pero vamos, la caída del gobierno en Kabul ha ocurrido de manera muchísimo más rápida. La semana pasada, cuando hice este programa, el jueves pasado, todavía el gobierno controlaba aproximadamente la mitad del país, incluidas todas las grandes ciudades, por lo que nadie anticipaba un desenlace tan rápido. Y todo esto, claro, como os comentaba aquí el jueves, después de 2 décadas de guerra. La guerra de Afganistán empezó hace 20 años, en octubre del año 2001, cientos de miles de vidas perdidas, especialmente afganos, y varios billones con B, de dólares dedicados a operaciones militares y a reconstruir el país. Una de las cosas que llamaba la atención a muchos tuiteros el otro día, el domingo y el lunes pasado, era el estado del aeropuerto de Kabul. Tenía buenas pasarelas y está bien asfaltado, no parece el aeropuerto de un país en guerra. Bien, evidentemente, ese aeropuerto se encargaron de reconstruirlo en su momento y dotarlo y convertirlo en un aeropuerto moderno los aliados occidentales que en el país entraron hace 20 años y que desde entonces se han mantenido allí en mayor o menor medida, en los últimos años ya en menor medida. Bien, ahora ya solo queda asumir lo que viene para los afganos, quiero decir, asumir lo que viene, lo que ya está aquí, no es que venga, es que ya lo tienen ahí, o huir del país, no sé si a uña de caballo, pero si al menos a rueda de avión. Esto último es algo más complicado. Este fin de semana reabrió el aeropuerto después de permanecer cerrado un día. Todo ha debido suceder con muchísima rapidez porque estaban tomando decisiones, lo que iba quedando de las autoridades de la antigua República Afgana, iban tomando decisiones sobre la marcha, muchas veces se contradecían, así que cerraron primero el aeropuerto, luego lo volvieron a abrir. Se temía, estoy hablando del sábado, que los talibanes iban a abrir fuego sobre las aeronaves. Los talibanes no es que tengan un armamento excesivamente sofisticado, pero sí el suficiente como para derribar un avión de pasajeros, por supuesto. Así que pensaron que iban, conforme despegaba un avión cargado de diplomáticos o de refugiados o de las colonias occidentales, pues iban a abrir fuego sobre ese avión, y las autoridades prefirieron cerrar el aeropuerto antes que tener que lamentar una tragedia muchísimo mayor. El domingo ya decidieron reabrirlo, abrió a media tarde y se reanudaron los vuelos comerciales en medio del pánico. Para acelerar la evacuación, el gobierno de Estados Unidos envió de urgencia 5.000 soldados que estarán allí en principio, aunque claro, ahora ya no se pueden hacer muchas predicciones conforme está el país. En principio estarán allí hasta el día 31 de agosto, es decir, van a estar justo 2 semanas hasta finales de mes. Helicópteros estadounidenses Chinook, de estos que llevan 2 rotores que son largos, trasladaron a los empleados de la embajada de Estados Unidos al sector militar del aeropuerto para que pudiesen abordar el primer vuelo de evacuación que se encontrasen, vuelos de evacuación enviados evidentemente con la máxima urgencia. Hay una serie de imágenes que son de pura pesadilla, en la que se ve como afganos en la pista se subían a los trenes de aterrizaje, de los aviones, reactores gigantescos de transporte que estaban despegando del aeropuerto en ese momento. Que no había prácticamente ley. Supongo que habrá control aéreo y no estoy del todo seguro. Bien, pues iban saliendo los aviones y los funcionarios de la embajada, los occidentales que hubiese allí, periodistas, etcétera, pues saliendo del país como podían. La embajada británica, de hecho, cerró su embajada y trasladó la embajada directamente ya al aeropuerto de Kabul.
El distrito de las embajadas en Kabul le sucede lo mismo que a Bagdad, lo llaman Green Zone, es decir, la zona verde. Y al parecer estaba tranquilo, por lo menos ayer, ya que la mayoría del personal diplomático ya se ha ido, ya está en el aeropuerto o está de camino a su país o en su país. Las organizaciones no gubernamentales también han estado, que estaban presentes en Afganistán, han estado evacuando al personal, por lo menos el personal internacional, a lo largo de los últimos días. Muchos lo veían venir y ante la duda, pues ya la semana pasada empezaron a sacar a su gente y muchos de los que quedan pues esperan conseguir plaza en los últimos vuelos que salgan, que están saliendo en estos momentos. Vamos, que este fin de semana Kabul era en todos los aspectos, desde donde lo miremos solo faltaba el mar. Kabul está en tierra firme y además a casi 3.000 metros de altura. Era una reedición de Saigón en 1975, pero claro, medio siglo después. Pero lo que marcó el fin definitivo de todo esto fue la espantada de Ashraf Ghani, del que os hablaba la semana pasada. Bueno, de Ghani y de su equipo más cercano. Cuando decidió marcharse, apenas quedaba nadie ya en el complejo presidencial. Y fue en ese momento cuando su asesor de seguridad nacional, un tipo llamado Hamdullah Mohib, que estaba todavía con él porque algunos de sus ministros le habían abandonado, pues dio la voz de alarma de que ya directamente se marchaban todos y se iban de allí. Básicamente vino a decir que el Palacio Presidencial era ya un edificio fantasma en el que no había absolutamente nadie. Los funcionarios de más bajo nivel, pues temiendo por sus vidas, se marcharon corriendo a su casa, temiendo una masacre, si aparecían por ahí los talibanes, que es lo que terminaron haciendo. Y los altos cargos, por supuesto, los más significados, empezaron a huir del país a toda prisa y a dirigirse hacia las fronteras que están cerradas, o por tierra, quiero decir, o directamente al aeropuerto, a ver si podían allí agarrar un avión como fuese. La noticia de la salida de Ghani fue anunciada en Facebook. De nuevo estamos ante un paradigma que ya se ha consolidado en el tema de la información de las guerras. Antes necesitábamos que hubiese alguien de la CNN o de la CBS informándonos sobre el terreno, y ahora ya se encargan los propios protagonistas de la noticia en decirnos las cosas y pasarnos 4 o 5 fotografías y un par de vídeos. Bueno, pues fue el Abdullah, también nos hablé de él la semana pasada, es el jefe del Consejo Superior para la Reconciliación Nacional, fue él quien encabezó la delegación de Afganistán en las conversaciones de paz entre comillas, con los talibanes en Doha, en Qatar, el año pasado. Las negociaciones habían sido promovidas por la administración de los Estados Unidos. Concretamente, el año pasado estaba todavía Donald Trump. Y una de las cosas que hizo, y que no entendieron muy bien los afganos, es que se marginó de manera abierta al gobierno de Ghani. Y también, evidentemente, pues al pueblo afgano en estas conversaciones. No todos los miembros del gobierno estaban de acuerdo con la espantada presidencial. El ministro de Defensa, o el que era ministro de Defensa, que ya no lo es, Bismillah Khan Mohammadi, condenó enérgicamente la actitud de Ghani y utilizó las redes sociales, de nuevo estamos en las mismas, para burlarse de él y de su pandilla, así es como lo llamó, por vender el país a los talibanes. Luego Ghani se dirigió también a los afganos a través de un vídeo, difundido por supuesto por las redes sociales, en el que explicaba sus razones, ¿no? Muchos esperaban en aquel momento que iba a renunciar al cargo, pero no. Aseguró que todo estaba bajo control. En aquel momento, estoy hablando el sábado, todo estaba bajo control, que había ordenado reforzar la defensa de Kabul y pidió calma a los afganos, a toda la población, que en principio no pasaba nada, que la cosa estaba malita, pero que iban a conseguir frenarles a las afueras de Kabul. Pero aquello evidentemente tuvo el efecto contrario, agravó la confusión y la incertidumbre entre los capitalinos, al tiempo que la gente, bueno, pues seguía llegando, como os contaba aquí el jueves, seguía llegando a la ciudad en manadas desde otras provincias para huir de la guerra. Uno de los problemas que tiene Kabul ahora mismo, aparte del principal, que es que la ciudad ha sido tomada por unos bárbaros que son los talibanes, uno de los problemas es de tipo humanitario, y es que hay mucha más gente de lo que suele haber en Kabul. Kabul es una ciudad ya muy poblada de por sí, tiene como 4 millones de habitantes, pero se ha metido una cantidad indeterminada de gente, quizá 1 millón, quizá 2 millones más, y están acampando por los espacios públicos, incluidos pues todos los parques de la ciudad. El tráfico está colapsado todo el día. O sea, nos han llegado fotografías y nos han llegado vídeos de cómo está Kabul y se puede ver que
se amontonan los vehículos y la gente yendo y viniendo en una locura, tratando evidentemente pues de salir de allí. Los precios de los alimentos, como os contaba aquí la semana pasada, y del combustible también, se han puesto por las nubes, se teme un desabastecimiento y se esperan disturbios a medida que la frustración y el miedo se conviertan en violencia o se transformen en violencia. Esto no es del todo seguro, evidentemente, porque para violencia con mayúsculas, con V mayúscula, ya tenemos a los talibanes, así que ante cualquier disturbio lo más probable, por no decir lo más seguro, es que lo ahoguen en sangre. El sábado por la noche, la principal prisión de la capital, de Kabul, fue escenario de un motín, para lo que faltaba, vamos. Un intento de los talibanes de sacar a los milicianos encarcelados. Esto no es nuevo, ha sucedido ya en otras ciudades que han ido tomando a lo largo de las últimas semanas. Uno de los primeros sitios a los que van es a la prisión de la localidad, levantan los pestillos y a partir de ahí empiezan a salir, les dan un arma, una AK-47 o lo que tengan a mano y salen a perpetrar atrocidades. Algunos observadores lo tomaron ya, después del asalto a esta prisión, lo tomaron como una señal definitiva de que Kabul era el próximo y el objetivo inminente de los milicianos ya para tomar el poder. Otras ciudades, aparte de Kabul, evidentemente, pues han caído en manos de los talibanes sin ninguna resistencia o con muy poca resistencia por parte de las Fuerzas Armadas, que como os contaba aquí, estaban huyendo, según les veían que se aproximaban, ni siquiera apenas disparaban. Tiraban sus armas y salían huyendo en búsqueda de su casa o de la frontera más cercana. Luego la caída el sábado pasado de Mazar-e-Sharif, que es una importante ciudad del norte de Afganistán, y luego ya unas horas más tarde de Jalalabad, que está en el este, aquella ya fue una señal clarísima de que Kabul estaba completamente rodeada y que era muy vulnerable. Vamos, que era cuestión no de meses, ni siquiera de días, sino que era cuestión de horas que la ciudad cayese. Los controles de seguridad de la capital, que habían diseñado previamente desde hace años, lo llamaron el anillo de acero. Bien, pues este anillo de acero no estaba atendido por soldados, o apenas atendido por soldados. Los pocos que habían fueron dejando sus posiciones, dando por segura la derrota. Tampoco querían dejar ahí su vida. Y a partir de ahí ya todo fue muy rápido. Primero los talibanes aseguraron que no entrarían en Kabul, y luego horas más tarde se podía ver en las redes sociales a milicianos armados disparando en el centro de la ciudad. Ya digo que este fin de semana ha sido en Kabul un fin de semana de locos. Por un lado me encontraba un comunicado de una cosa y a la vuelta de 3 horas encontraba una imagen que contradecía ese mismo comunicado. Los talibanes, por descontado, se han negado ya con el poder en las manos, se han negado a aceptar la Constitución de la República, que garantiza ciertas libertades, bastantes, desde luego muchas más de las que van a aceptar ellos, incluidos, por supuesto, todos los derechos de las mujeres, y muchos afganos temen que todo vuelva a ser como a finales de los años 90, cuando imperaba en Afganistán una versión muy rigurosa, extremadamente rigurosa de la Sharia, es decir, de la ley islámica. Entre tanto, ¿qué hace Estados Unidos? Porque aquí, claro, todos miramos y señalamos en la misma dirección. Señalamos a Washington pidiendo, si no responsabilidades, si al menos explicaciones. Bien, Estados Unidos se está lleva días limitándose a acelerar la evacuación de los suyos, para evitar que algún estadounidense despistado muera como consecuencia de la toma de la ciudad o de los disturbios que podrían producirse. La declaración de Biden el sábado pasado que fue un lavado de manos en toda regla, sobre el tema de Afganistán, merece ser catalogada como yo creo que una de las más vergonzosas de la historia por parte de un presidente de los Estados Unidos, de un comandante en jefe del ejército, que eso es el presidente de los Estados Unidos. Cuando los talibanes se acercaron a Kabul el otro día, ya la tenían a la vista, Biden ya confirmó directamente, y lo hizo público además, que abandonaba Afganistán, a su suerte, por completo. Para absolverse por semejante decisión, desvió la culpa hacia su predecesor, hacia Donald Trump, y poco le faltó para invitar a los talibanes a tomar el control del país, es abrirles las puertas y decir, esto es suyo, tómenlo, dejen eso sí antes que mandemos unos aviones y nos vayamos todos. Bien, con esa capitulación, porque es que fue una capitulación en toda regla, la última resistencia que podía presentar el ejército afgano se derrumbó por completo. Fue cuando el anillo de acero dejó de ser anillo de acero y pasó a ser algo así como un anillo de plastilina. Los milicianos talibanes tomaron Kabul a mucha velocidad, ya digo,
y el presidente Ashraf Ghani huyó del país. Todo esto sucedió el domingo. Las noticias se iban amontonando, ya lo mirase uno va a través de la prensa internacional o de las redes sociales y veía que, por lo menos es lo que vi yo, que esto iba ya a una velocidad de vértigo y que esta semana el panorama en Afganistán sería completamente distinto. Bien, estamos a martes y efectivamente es así. Y todo es fruto de lo que pasó entre el sábado y el domingo. El presidente decidió largarse, evidentemente si le agarran pues le cortan la cabeza, eso es seguro, mientras Estados Unidos trataba de manera frenética de evacuar a todos los estadounidenses del país. Es curioso, pero los yihadistas que Estados Unidos derrocó hace 20 años, porque va a hacer 20 años ahora, por albergar y promover el terrorismo de Al-Qaeda y albergar a Osama Bin Laden, ahora ondearán su bandera sobre el edificio de la Embajada de Estados Unidos en Kabul. Y lo van a hacer coincidiendo con el 20º aniversario del 11 de septiembre, lo cual no deja de ser, ya digo, curioso, más que curioso, caprichoso. Es indiscutible, y esto está claro, que fue Donald Trump quien llegó al acuerdo con los talibanes en Qatar. Esto sucedió en el mes de septiembre del año pasado, como os comentaba aquí ya hace unos días. Trump se dejó llevar en esa ocasión más por su instinto aislacionista que por un cálculo estratégico, meditado y reposado. Pero Biden lleva casi 7 meses en el poder. No es que tomase posesión del cargo, si estamos a 17 de agosto, que tomase posesión del cargo el día 10 de agosto, caray. Lleva desde el 20 de enero allí. Vamos, que ha tenido tiempo de sobra de revisar esa decisión de Trump, sopesarla y actuar en consecuencia. El Grupo de Estudio de Afganistán, que es un grupo que hay en Washington dedicado exclusivamente a esto, ofreció tan pronto como en el mes de febrero, estamos hablando de hace ya 6 meses, una alternativa que consistía en retirar el grueso de las tropas, pero dejando atrás un contingente lo suficientemente numeroso como para que los talibanes se pensasen mucho lo de reiniciar la guerra y no digamos ya lo de tratar de reconquistar Kabul. Biden, siempre tan seguro de su propia perspicacia en política exterior, pues nada, se negó a escuchar y el resultado lo tenemos delante de las narices. Ha encontrado una autojustificación en el hecho de que los afganos no se quieren defender. Esto viene con esta cancioncilla desde hace 3 días. Dijo textualmente el sábado pasado, esto me lo he apuntado porque me parece que es la confesión del pecado, vamos. Dijo textualmente, 1 año o 5 años más de presencia militar de Estados Unidos no haría ninguna diferencia si el ejército afgano no puede o no quiere mantener su propio país. Esto es lo que dijo Biden. Pero claro, los afganos estaban dispuestos a luchar y a resistir si contaban con el apoyo de Estados Unidos y de sus aliados, obviamente, de la OTAN. Especialmente si contaban con el apoyo aéreo, que tan necesario es en un país como Afganistán y tan necesario es en la defensa de una ciudad como Kabul. Unos pocos miles de soldados, no sabría decir cuántos, pero vamos, unos pocos miles de soldados bien armados y bien entrenados, junto a unas cuantas contratas de defensa, más buena inteligencia, drones, visión por satélite, en fin, todas estas cosas que tiene el ejército de Estados Unidos, de los que los talibanes carecen, por supuesto. Bien, todo eso podría haber hecho el trabajo de evitar, al menos evitar, esta derrota tan deshonrosa. Pero peor de que eso es su intento de culpar a Trump de una de sus últimas decisiones. En su comparecencia el sábado vino a decir que cuando asumió el cargo heredó un trato firmado por su predecesor, lo cual es cierto. Un trato que dejó a los talibanes en la posición más fuerte desde 2001, lo cual también es cierto, y que impuso una fecha límite del 1 de mayo de 2021 a las fuerzas estadounidenses para permanecer en Afganistán. Bien, todo esto es cierto. Poco antes de dejar el cargo, una de las cosas que hizo Trump fue reducir las fuerzas estadounidenses a un mínimo, no eran muy pocas, ya unas 2 o 3.000. Por lo tanto, lo que dijo Biden es que cuando se convirtió en presidente tuvo que escoger o cumplía con el acuerdo que había firmado su predecesor, añadiéndole una breve prórroga para sacar a las tropas aliadas, o aumentaba la presencia militar estadounidense con más tropas. Es curioso, pero Biden, y esto tomando sus declaraciones, parece más crítico con su antecesor en el cargo que con los propios talibanes, caray. El presidente ha pasado 7 meses revirtiendo una decisión política de Trump tras otra, tanto en política interior como en política exterior. Pero con esto de Afganistán se declara completamente incapaz de hacer nada. No hay quien lo entienda. Simplemente no tiene sentido.
está negando su propio mando como presidente. Algo así, no lo sé, por hacer una comparación histórica, como si Churchill en 1940, pues recién aterrizado en el cargo de primer ministro, porque acababa de aterrizar en aquel momento, con su ejército rodeado por los alemanes en Dunkerque, pues hubiera dicho que eso no era culpa suya, que Neville Chamberlain le metió en ese lío y que los británicos ya habían librado demasiadas guerras en el continente y que no compensaba, así que mejor marcharse y no volver nunca más por allí. Bien, la fecha límite de retiro de Trump fue un error, pero Biden podía haber maniobrado para evitarlo. Ha tenido tiempo para hacerlo. Especialmente el último mes y medio, cuando ya se veía que los talibanes habían violado claramente y de manera flagrante las promesas hechas en Qatar, así que ese acuerdo ya era inválido. Y podría haber mantenido Biden una modesta pero efectiva presencia militar, la que le sugirieron sus asesores hace 6 meses, el grupo de estudios de Afganistán en el mes de febrero. Pues hizo todo lo contrario, ordenó una retirada rápida y total esta primavera, justo a tiempo para la fecha simbólica, para que los talibanes celebren la fecha simbólica del 11 de septiembre. Ojo, la mayor parte de periódicos estadounidenses y de la prensa en general elogió la decisión de Biden como una decisión valiente. El resultado, apenas 4 meses después de todo esto, es la peor humillación de Estados Unidos desde la caída de Saigón en el 75, como decía antes. Los talibanes dicen que quieren una transferencia pacífica del poder. Esto lo han dicho por Twitter también. Pero poca paz se ve por la calle, esa es la verdad. Los propios militares estadounidenses luchan contra reloj para sacar o destruir documentos clasificados de la embajada. Los helicópteros que os decía antes evacúan a los diplomáticos a toda prisa. Bueno, eso por no hablar del abandono en manos de los talibanes de equipos militares valiosísimos. Pero lo peor de todo es la difícil situación en la que se quedan los afganos que sí creyeron en ellos, que han ayudado a Estados Unidos y a sus aliados durante 2 décadas. Biden dijo el sábado pasado que los 5.000 estadounidenses que ha desplazado allí, los soldados que ha desplazado allí, ayudarán no solo para adecuar nacionales, sino también afganos y traductores, etcétera. Pero es que hay miles de traductores, sus familias, otros funcionarios que están en peligro por el gobierno de los talibanes y que no les ha dado tiempo a salir. La administración, digamos que de Biden ha sido demasiado lenta para todo. También para sacar a esta gente del país, a pesar de las advertencias que había desde hace 2 semanas, siendo muy generoso con él. Bien, el asesinato de todos estos inocentes, que se producirá de un modo u otro, hará aún más grande la mancha en la presidencia de Biden. Las consecuencias de todo esto, pues se verán a lo largo de los próximos meses, y ninguna será buena. La ilusión, alentada a izquierda y derecha del espectro político en Estados Unidos, de que el país puede evitar los horrores del mundo mientras cultiva su democracia, es posible que se convierta en un horror esa ilusión, en Afganistán y en otras partes del mundo. Después de esta, otros ya han tomado nota, le han tomado la matrícula a Biden. Y tomarán medidas en función de eso, por lo que no son descartables en un futuro, no sabemos inmediato, pero desde luego próximo. No son descartables más problemas. Los costes, en definitiva, serán altísimos, porque esta rendición tan incondicional y tan absoluta era además innecesaria. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Gabriel de Chile, que nos habla de la Convención Constituyente. Muy buen programa y bueno, este audio va con ocasión de solicitarte si puedes hacerte un espacio quizás en los próximos podcasts para hablar de Chile y de el delirante proceso constitucional que estamos llevando a cabo, en el cual en la comisión del reglamento, que es básicamente como las normas que rigen el funcionamiento de la convención, se decidió eliminar la palabra República de Chile porque era ofensivo para los escaños reservados de pueblo originario, ya que República se asocia a opresión, colonización y toda esta estupidez y deja de lado el concepto de plurinacionalidad. Lo que es una estupidez y no tiene por qué considerarse una contradicción. De hecho, esto sienta un precedente y una vulneración indirecta al artículo 135 de la Constitución chilena actual, que regula este proceso constituyente y que señala de que la Convención tiene que respetar la condición de república del Estado chileno. Claramente,
También otra noticia en relación a que quieren cambiar nuestra bandera y quieren cambiar nuestro himno es un poco delirante. Así que desde España no, me gustaría tu opinión. Un saludo enorme y gracias por tu programa. Lo de la Convención Constituyente en Chile lo estoy siguiendo, Gabriel, y sí, efectivamente está teniendo momentos surrealistas. Se vistió uno de Pikachu hace no mucho, hace unas semanas. Sí, tal cual. Bueno, una, más bien dicho, de Pikachu. Ya veremos lo que sale de ahí, pero vamos, me temo lo peor. Pero ten en cuenta una cosa, sea lo que sea que redacten esos diputados, tendrá que ajustarse a derecho y luego tendrán que pasarlo de nuevo por un referéndum, no lo olvides. Así que ciertas expansiones, como cambiar las que apuntas, ¿no? Cambiar la bandera o eliminarlo de República del nombre oficial del Estado, no sé yo si serán bienvenidas por el chileno de a pie. No sé, algo me dice que no será así. Bien, seguimos con Francisco, que vuelve con este tema de las vacunas del que hablábamos la semana pasada. Hola Fernando, quería añadir más información a lo que ha dicho Javier en tu mensaje y preguntarte más por tu respuesta. Lo primero es los incentivos negativos que hay en el hecho de cese de responsabilidad en esas vacunas. Si el Estado es responsable de la administración de esa vacuna y el Estado es responsable además de pagar indemnizaciones de esas vacunas, si tienen efectos secundarios, los incentivos del Estado serán ocultarlos, ¿no? Yo creo que eso es más que evidente. Estamos en un conflicto de intereses en el que el mismo que administra y trata de forzar la administración de vacunas tiene que investigar si las vacunas tienen efectos a largo plazo. Y en caso de que lo investigue y salga que hay alguna correlación, el mismo Estado tendrá que pagar. Por lo tanto, ese sistema tendrás que coincidir con los que te gusta calificar de negacionistas de la vacuna COVID, parece ser, pues tiene cierta razón, porque el sistema es un poco diabólico en ese aspecto. La segunda cosa es que dices que el año pasado por estas fechas, estamos en agosto ya, acabamos de salir del confinamiento. Mira, exceptuando en Madrid, el confinamiento se acabó 2 meses y pico antes, ¿eh? No sé, mira la fecha, no te centres solo en Madrid, yo sé que tú eres un madrileño, pero no te centres solo en Madrid. Mira las fechas, no acabábamos de salir. Y te recuerdo que empezaron a subir los casos al llegar a septiembre, a finales de agosto, ¿vale? Y bueno, pues nada, ya veremos si vuelven a subir, ojalá que no, ojalá que nos equivoquemos y que no tenga nada que ver. También me gustaría que este tipo de contrarréplicas, tú siempre dices que es los hechos y las conclusiones ya, pero concede que los demás, viendo también otros hechos, lleguen a diferentes conclusiones y tengamos, pues no sé, una aproximación a este tema con un poco más de precaución. Por cierto, no sé si has comentado ya que las vacunas, ya ha dicho Pfizer que baja un 6% cada 2 meses después de 6 meses de aplicación. No sé si has comentado ya que Israel, que tiene una tasa muy alta de vacunación, está pensando en otro confinamiento. Y no sé si tú lo ves eso que está surtiendo efecto. Yo no lo veo como un gran éxito, la verdad. Muchas gracias por tu programa. Lo concedo tanto, Francisco, que paso sus llamadas. De no concederlo, no las pasaría. A mí me gusta el debate y que me lleven la contraria. También me gusta escuchar todas las voces y sopesar las diferentes posturas sobre cualquier tema. Vamos, que hago mucho esfuerzo por no vivir en una cámara de eco, eso te lo aseguro. Bien, vayamos con los datos. A mediados de agosto del año pasado había en España una media de, a 7 días te estoy hablando, de 6.000 nuevos casos diarios, el promedio, a mediados de agosto del año pasado. Fue ascendiendo hasta alcanzar los 20.000 a finales de octubre, 20.000 diarios. El pasado 15 de agosto, es decir, hace, pues nada, hoy es 17, pues hace 2 días, la media de 7 días en España era de 11.000 casos, después de haber descendido de una manera muy abrupta desde los 25.000 que se registraban a finales de julio. Bien, esos son los datos oficiales, datos obtenidos sobre test, obviamente. En agosto del año pasado no se testaba mucho, como bien sabes, porque no había test disponibles, por lo que es posible, no había muchos desde luego, por lo que es posible que el número de nuevos casos diarios fuese algo mayor. Pero es que, insisto, salíamos de un confinamiento muy duro, no solo en Madrid, sino en toda España. Madrid duró un poco más, pero vamos, que concluyó a primeros de junio y que durante el mes de junio durante todo ese mes mantuvo la actividad económica en mínimos.
Ese corte en la cadena de contagio posibilitó que en julio se mantuviese una incidencia baja y una mortalidad también muy baja, que empezó a repuntar a partir de mediados de agosto, lo que nos indica que el contagio comenzó de nuevo a finales de julio, al margen de los positivos testados que tuviésemos. La ventaja de las cifras de fallecimientos es que son mucho más precisas que las de contagios, y esto lo sabemos desde el primer momento. Bien, pues a finales de junio, conforme abrían los nuevos establecimientos de junio del año pasado, fue poco a poco, como bien sabes. Empezaron a abrir las tiendas, los restaurantes, etcétera. La vida volvía poco a poco a cierta normalidad. Bien, automáticamente se vio en julio y en agosto ya volvimos a tener incidencias bastante altas. Bien, este año, a pesar de los cierres perimetrales de las autonomías, los controles de aforo y uso obligatorio de mascarillas y lo que tú quieras, a pesar de todo eso no hemos estado confinados en momento alguno, así que la cadena de contagio no se ha roto tampoco. Todo lo más que hizo fue ralentizarse, debido precisamente a las restricciones, y luego ya a partir de marzo, a causa de que el porcentaje de vacunados empezó a crecer a gran velocidad. La diferencia en hospitalizaciones entre 2020 y 2021, incluso con menos restricciones, ha sido la vacunación. No le des muchas más vueltas, que en España alcanza ya el 62% de la población, con 2 dosis, y el 72% con una. Y ojo, lo de España no es una excepción, es la norma allá donde miremos. El contagio ha proseguido, pero los efectos del mismo son mucho más suaves que hace solo unos meses. Es decir, que las vacunas son efectivas para reducir los riesgos de hospitalización y desenlaces fatales. Y eso creo que a la luz de los hechos, pues hospitalizaciones y muertes. No te estoy hablando de positivos o negativos. No, la cantidad de gente que se muere de esto y la cantidad de gente que termina en las unidades de cuidados intensivos. Luego, respecto al modo en el que se ha procedido con las vacunas, los laboratorios las tenían listas a finales de año, como bien sabemos. En circunstancias normales, hubiesen seguido ensayando 2 o 3 años más, claro. Pero es que esto no eran circunstancias normales, y todos lo sabíamos. Así que ofrecieron el fármaco a los gobiernos, pero cubriéndose las espaldas. Los gobiernos dieron a las vacunas unas autorizaciones de emergencia y asumieron los costes de su decisión. Es decir, se comprometieron a hacerse cargo de lo que pudiese pasar. Bien, vamos ahora con Pedro, que es de Honduras, pero que vive en Washington, en el estado, no en la ciudad, y que pregunta también por las vacunas. Y primero que todo, felicitarte por el programa, agradecerte. Creo que no hay nada que pueda decir que los otros contraescuchas no hayan dicho ya. Disfruto mucho el programa y pues valoro mucho tu opinión en cuanto a los temas de la actualidad. Y la pregunta que tengo hoy es bastante sencilla. Nace a partir de que el gobernador del estado de Washington, donde vivo, hace unos días hizo obligatoria la vacuna para las personas que trabajan para el gobierno, en el estado, aquí, ¿verdad? Entonces, la pregunta es más sencilla que esa, y quisiera saber tu opinión al respecto. ¿Por qué, aquí en Estados Unidos hay mucha polarización en cuanto a este tema, y por qué sería malo la obligatoriedad de la vacuna? Porque, pues bueno, si vemos que es para hacer algo bueno, acabar con la pandemia, pues no sería descabellado, y es lo que pienso yo, que la vacuna fuera obligatoria, así como, bueno, es recomendable la vacuna para, bueno, que acabaron con todas esas enfermedades como polio, bueno, etcétera, otras enfermedades. Y pues quisiera saber tu opinión, porque la verdad estoy un poco confundido y yo sé que suena mal en sí el hecho de decir, bueno, obligatorio, el Estado está mandando a inyectar esto, pero si lo vemos realmente en cierto contexto, es para acabar la pandemia y pues ya se ha estudiado el contenido de la vacuna. Claro que también entiendo las excepciones para personas que no puedan vacunarse, como pues, bueno, ya sabemos, ya has mencionado varias veces en el programa, personas que tienen complicaciones, alergias puede ser, o que tienen cáncer, están en algunas etapas de cáncer. Pues bueno, esas personas claramente no se van a poder vacunar. Pero para el público en general, ¿por qué sería un problema? ¿Cuál es el problema en sí? En fin, muchas gracias. Un saludo a todos los que te escuchas. Este tema, Pedro, lo hemos tratado ya aquí alguna vez. A ver, mi opinión es que el Estado no debe obligar a los adultos a vacunarse. Otra cosa distinta es que tu empleador te ponga una serie de condiciones y requisitos para desempeñar tu puesto de trabajo.
El empleador te pone un horario y en ocasiones te exige un tipo de vestimenta concreta. Si considera que necesitas una vacuna específica para desempeñar tu trabajo, por ejemplo, no sé, hace tiempo lo ponía este ejemplo, los corresponsales de prensa en ciertos países del tercer mundo. ¿Tienes que ir vacunado o no te vas al Congo? Pues no hay más. No quiero vacunarme, pues entonces no vas al Congo. Bien, en ese caso, pues esos profesionales tendrán que administrárselas o cambiar de empleo. A fin de cuentas, nadie te obliga a trabajar ahí. Bien, vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla pues del tema de la semana, del tema de los talibanes en Afganistán. Afganistán es una fuente inagotable de problemas internos y externos para los que no existen soluciones, si acaso espantosos males menores. La sangre de las víctimas y de la gente armada con ese uniforme así lo atestiguan. Y la actual caótica situación política también lo subraya. Mantener la frontera abierta para quienes quieran huir y armar a quienes quieran defenderse no soluciona nada y genera problemas conocidos y enormes, pero es la única alternativa a la esclavitud. El resto de opciones ya se han demostrado vanas. Una guerra civil y una crisis humanitaria de refugiados son los males menores e inevitables. Se puede tratar de armar y refugiar, o se puede hablar, que es algo indistinguible de no hacer nada. Lo que no se puede es ganar la libertad y la prosperidad para los afganos. Ni tampoco se puede tener una posición digna. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Mañana, que será, hoy es martes, pues mañana será miércoles y volveremos con otra contra. Hasta mañana, amigos.